Muy buenos días a todos y todos. Es un agrado para nosotros compartir hoy día con ustedes el seminario Salud Financiera, Ingresos y Perfiles de Riesgo en la Educación Superior Chilena. Esta es la versión 2024, el estudio sobre salud financiera de la Superintendencia de Educación Superior. Y para dar inicio a esta presentación, vamos a dejar con ustedes al superintendente José Miguel Salazar. Así que, superintendente. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad hoy. Es una actividad importante para la superintendencia. Trata de contribuir al debate público, tratar de informar las discusiones que tenemos tanto en el Parlamento, los centros de estudio y en las propias universidades, tratando de entregar información agregada, válida y que permita avanzar en la conversación. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en las conversaciones de educación superior es cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo sobre los datos. No cómo los interpretamos, sino de los datos primariamente. Y creo que tenemos un desafío grande para ir construyendo una hoja de ruta que nos permita una conversación sensata y civilizada de cara al desarrollo futuro de la educación superior y del país, donde claramente lo que pase con las universidades, lo que pase con el desarrollo del sector, tiene incidencia muy significativa tanto en el Estado como en las regiones, como en el desarrollo económico mismo del país. Por lo tanto, en esta dinámica nos parece muy importante tratar de aportar con nueva información, con nuevas miradas que permitan ayudar a ese debate público. Por supuesto, lo que les vamos a mostrar hoy día aquí no va a resolver ningún debate público en sí mismo. No va a generar una hoja de ruta acerca de cómo tiene que moverse el sector de la política pública, ni tampoco seguramente va a alterar mucho las preferencias que distintos actores tienen acerca de las políticas que pudieran surgir. Pero nos importa un debate calmado, un debate serio, un debate objetivo. Y queremos aportar a esa dirección a través de datos como este. Esta es la segunda vez, como bien decía Felipe Torralbo, que presentamos este estudio de salud financiera. Y los vamos a seguir haciendo en el futuro, porque creemos que vamos generando series de datos y nuevas miradas que es importante terminar de instalar. El estudio hoy día se pasa o se toma de lo que fue el estudio exploratorio el año pasado para profundizarlo un poquitito más y abrir una mirada más decidida sobre el análisis de los ingresos. Eso significa, como ustedes entenderán, que no estamos mirando con especial detalle los egresos, que es la otra parte de esta ecuación y que claramente configura el escenario que cada institución está. Tampoco se trata de hacer un ranking de instituciones, ni tampoco decir que unas están bien o otras están mal. Más bien se trata de mostrar a nivel agregado cómo la política pública y cómo el desarrollo institucional se va instalando a lo largo del tiempo. Y la invitación que les quiero hacer a todas y a cada uno de ustedes es que nos acompañen en ese diálogo, miren los datos que les vamos a presentar, miren el reporte que con posterioridad vamos a sacar sobre estos temas y que van a poder ustedes discutir y nos hagan saber sus opiniones, sus puntos de vista. Esto es para nosotros una invitación al diálogo y queremos escucharlos. Y por lo tanto, si cada institución quiere, o cada grupo de instituciones, tiene algún interés en hacernos ver puntos de vista, perspectivas, o incluso aspectos que quisieran que miráramos con más detalle, nosotros encantados para mirarlos. Nos definimos como superintendencia como un organismo de Estado y no de gobierno. Por lo tanto, estamos abiertos a todas las posibilidades de diálogo sectorial y a todas las formas de construcción de acuerdos que permitan una mirada más reposada de lo que está ocurriendo en este sector. Estamos muy movidos este año, ¿cierto? Como superintendencia hemos tenido que hacer muchas cosas en muchas áreas de la educación superior porque hemos tenido muchas situaciones quizás un poco límite que hay que ir mirando. La pregunta es cuántas de esas situaciones se mantienen en el futuro y cómo se proyecta el quehacer del sector en los próximos años. Nosotros esperamos que en la medida que vayamos tomando medidas que tiendan a hacerse cargo de los desafíos que el sector tiene, bueno, vamos generando una mayor salud financiera y vamos dando cuenta de un sector que se compromete más con el desarrollo del país y con el compromiso público que significa tener los niveles de financiamiento público que este sector tiene. Creemos que en ese sentido hay harto que hacer, pero yo no quisiera distraerlos más. Creo que los números y la presentación son mucho más importantes de los que yo pueda agregarles, pero les insisto, sin perjuicio de lo que vamos a ver en esta presentación ahora, los dejamos muy cordialmente invitados a continuar este diálogo. Y nosotros vamos a estar disponibles para ir a verlos a las instituciones o que ustedes nos vengan a ver para conversar de estas y otras materias, porque creemos que nada reemplaza al diálogo en estos asuntos. Muchísimas gracias.
Ahí estamos. Bueno, le reitero el saludo. Mi nombre es Felipe Torralbo, soy jefe del departamento de Datos, Información y Reportes y voy a hacer la suerte de contexto, introducción al estudio para que luego mis colegas Iván y Maximiliano les presenten los resultados propiamente tal y las conclusiones del estudio. Em, Respecto a la estructura de la presentación, vamos a abordar en primer lugar este contexto en el cual se desarrolla la discusión sobre las estructuras de ingreso de las instituciones de educación superior, cuál es un poco la mirada más teórica, las reflexiones que existen en la literatura respecto a la diversificación de los ingresos y su implicancia en la salud financiera de las instituciones de educación superior. Vamos a presentarles los objetivos, por supuesto, del estudio. Vamos a darle una mirada a los métodos, que son bastante relevantes también. Como decía el superintendente, este estudio le da continuidad al estudio de salud financiera 2023 y consolida algunos de sus métodos y amplía hacia otros también. Vamos a presentar los resultados. En primer lugar, un análisis de la estructura de ingresos de las instituciones de educación superior a nivel general, agregado de sistema y también por subsistema. Vamos a mostrar la evolución de los indicadores de gestión financiera. Luego Iván les va a presentar cuáles son todos los indicadores de gestión financiera que vamos a analizar para efectos de este estudio, que también son herederos de la estructura de indicadores que se utilizó para diagnosticar la salud financiera del sistema en 2023. Vamos a caracterizar algunos perfiles de salud financiera general y por subsistema, dándole esta lectura más de panel, como continuó el año pasado. Vamos a hacer luego mostrarle los resultados de la relación entre la estructura de ingresos, los niveles de dependencia de ciertos ingresos y la salud financiera, además de algunas otras variables asociadas a las características de las instituciones. Y finalmente, dada el peso específico que tiene en el financiamiento, vamos a hacer un clic también en cómo la política de gratuidad está relacionada con la salud financiera de las instituciones de educación superior. Para luego presentarle finalmente las conclusiones y las implicancias que tiene este estudio y las proyecciones que nosotros creemos que son importantes tener en consideración. Respecto al contexto del estudio, yo creo que estas son cosas que ustedes como directivos, especialistas del sector manejan bastante bien, pero el ciclo de expansión de la matrícula se ha ido consolidando y llegando a una disminución en el crecimiento de la matrícula de un 7% en el periodo 2004-2014 hasta un 1,2% entre 2014 y 2024. Por lo que podemos decir que esa curva se ha ido aplanando y estamos hablando ya de que existe una estabilización en los ingresos, en las matrículas nuevas a las instituciones de educación superior. Obviamente existen diferencias entre subsistemas y tipos de instituciones, pero esto a nivel agregado está funcionando de esta forma. Por otra parte, todo el ciclo de expansión de la matrícula ha estado empujado por los importantes programas de financiamiento estudiantil, principalmente el CAE, implementado en 2006, y por supuesto la gratuidad también introducida en 2016. Y eso ha significado un cambio en las estructuras, que también lo vamos a ver ahora, de financiamiento, y vamos a mostrarles cómo han ido transitando, apareciendo y cobrando fuerza algunos financiamientos por sobre otros, y cómo eso ha ido determinando la composición de la estructura de ingresos. Estas dos antecedentes, el creciente financiamiento, pero también una muy previsible estabilización en esta estructura de financiamiento público y una estabilización en la matrícula, presenta o significa desafíos financieros para las instituciones debido a la desaceleración del sector por matrícula y por financiamiento, y evidentemente en un contexto de cambio en las políticas públicas y cada vez mayores exigencias regulatorias del sistema, ya sea en el sistema, en el CIES, ya sea por parte de la propia Superintendencia de Educación Superior, como por la exigencia de los nuevos criterios y estándares de la Comisión Nacional de Acreditación de la CNA. Y el otro contexto que es muy importante es que ha habido, luego lo vamos a ver en detalle, un aumento sostenido del financiamiento fiscal en el financiamiento de la institución de educación superior, casi transversalmente al sistema.
El año pasado presentamos este estudio exploratorio de salud financiera con un grupo de datos que abarcaba de 2012 a 2022, basado principalmente en los estados financieros de las instituciones de educación superior, donde trabajamos sobre el concepto de salud financiera, cual definimos como la capacidad para enfrentar las demandas internas y externas que ponen en riesgo el equilibrio presupuestario, el cumplimiento de las obligaciones financieras y o la operación futura. A partir del cálculo de seis indicadores financieros y el análisis de perfiles latentes, que es una metodología que luego les va a explicar o recordar, porque es la misma que ocupamos el año pasado, se identificaron distintos perfiles de comportamiento de gestión financiera de las instituciones y la forma en que relacionaban los mecanismos para enfrentar la deuda y su ingreso. Según la configuración de los perfiles financieros, desde un punto de vista estrictamente de gestión financiera, fueron clasificadas las instituciones y los grupos de instituciones como con riesgos o sin riesgos. A fines de octubre de este año presentamos la primera encuesta EPAES sobre proyecciones y expectativas de actores estratégicos en la educación superior, y nos llamó la atención, y creo que es importante recordarlo ahora, que un 49% de los encuestados consideraban la situación financiera actual como sólida o muy sólida, un 33% como intermedia y solo un 18% como débil o muy débil, y esta evaluación se proyecta con una mejoría hacia el futuro en un margen de 5 a 10 años, con un 71% de los encuestados que consideran que la situación de su institución será sólida o muy sólida. Lo invito también a revisar los datos de la encuesta de PAES, que está muy interesante y refleja bastante la visión sobre los temas estratégicos que los actores más relevantes del sistema consideran para el futuro. En 2023 concluimos que el sistema de educación superior goza de buena salud financiera y que tiene una baja matrícula con instituciones en perfiles de riesgo. Y se identificaron distintas trayectorias y cambios en las trayectorias de las instituciones, pasando, por ejemplo, de ser instituciones de una buena salud financiera a ser instituciones de buena salud financiera pero con altos niveles de deuda, o incluso transitando de buena salud financiera a problemas de riesgo. Pero en definitiva, en 2023 encontramos que existen 25 instituciones, cerca de un 19% de las instituciones en perfiles de riesgo, lo que equivalía a una matrícula de cerca de 60.000 estudiantes en instituciones de riesgo. Desde el punto de vista del financiamiento, que es lo que vamos a abordar ahora en particular, el mayor nivel se presenta que el mayor nivel de inversión de educación terciaria como porcentaje del PIB, que aumentó de 2,1% en 2015 a 2,4% en 2021, y esto está muy por encima del promedio OCDE de 1,5%. Tenemos que un 40% del gasto de educación superior es público, a diferencia del promedio OCDE, que es de un 67%, y que tenemos los aranceles más altos de la OCDE, lo que empuja a los estudiantes a depender de ayuda financiera, préstamos, becas y obviamente este financiamiento hacia los estudiantes en su financiamiento del ingreso de la educación superior. Respecto al financiamiento público, que vamos a ver que es relevante en el análisis de los ingresos, en 2010 correspondía a un 68,1% y en 2023 llega al cerca del 81%. Los aportes basales han disminuido su participación en un 25,4% en 2010 a un 16% en 2023, pero es importante notar que la curva muestra que esto en términos como absolutos no disminuye necesariamente, porque es la proporción porcentual en relación al conjunto de los ingresos que han ido aumentando. Por lo tanto, el financiamiento se ha ido consolidando en el tiempo y no se observan quiebres en la serie que le estamos mostrando aquí de 2010 a 2023. En específico, bueno, y acá un detalle, que como pueden ver en el símbolo del triángulo, el aporte público por estudiante pregrado llega a cerca de los 2.300.000 por estudiante de financiamiento público. Y que esa evolución del financiamiento público, en específico para el financiamiento estudiantil, llega a cerca de 1.900.000 cuando se trata de financiamiento estudiantil por estudiante pregrado.
Posterior a la implementación de la gratuidad, se observa una caída en las becas de arancel desde un 50% a un 8%. El CAE reduce su participación relativa de un 43% a un 19%. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención en este análisis es que de todas formas la persistencia que este tiene, el CAE no desaparece, y se explica, creemos nosotros, por fundamentalmente los menores requisitos tanto para estudiantes como para instituciones en comparación a la gratuidad. Por lo tanto, atiende un sector específico de estudiantes que siguen siendo beneficiados con el CAE. Y bueno, el CAE, la gratuidad, desde su inicio en 2016, que tiene un 32% de la estructura de financiamiento, pasa a un 72% en 2023. En definitiva, entre 2010 y 2023, el financiamiento estudiantil se incrementa en un 163%, y mientras que los aportes basales en un 40,1% en el mismo periodo. Para poder hacer el análisis que hicimos, tuvimos que revisar la literatura, analizar los estados financieros e identificar en la composición de los estados financieros cuáles son las categorías que nos podrían servir para analizar la estructura de ingresos, y decidimos presentarle estos son los elementos que más recurrentemente aparecen en la literatura. Respecto a los aranceles, en general están definidos los aranceles pregrado, posgrado, la educación en línea, los aranceles de estudiante internacional, la educación continua y desarrollo profesional. Existen obviamente muchas otras definiciones, acepciones, pero estas son las categorías generales que agrupamos para los tipos de fuentes de ingresos de la institución de educación superior. Luego está el financiamiento estatal, los contratos por prestaciones de servicio, los fondos para la investigación, las actividades complementarias, la propiedad intelectual asociada a las patentes principalmente, donaciones y los ingresos por inversión. Respecto a la relación entre la estructura de ingresos y la salud financiera, se ha dado un debate muy interesante que ha estado principalmente generado en torno al impacto que tendría la diversificación de los ingresos de las instituciones de educación superior en la salud financiera. Las tres principales enfoques teóricos que identificamos en la revisión bibliográfica es la teoría de la coparticipación en los costos, o el cost sharing, que habla de la distribución del financiamiento entre los beneficiarios para disminuir la dependencia de los fondos públicos, busca en el fondo ser un contrapeso al financiamiento público. La teoría de los portafolios, que por medio de la diversificación de ingresos busca mitigar los riesgos frente a una dependencia de la política de financiamiento, y la teoría de la dependencia de recursos, que persigue la diversificación de ingresos para evitar la influencia externa o que en el fondo la fuente de financiamiento y la naturaleza del origen de la fuente de recursos sea incidente en la autonomía de las instituciones de educación superior. Esos son como los principales enfoques teóricos que existen, que están a la base de la discusión sobre la relevancia de la diversificación de los ingresos de la institución de educación superior. Para este estudio en particular, el objetivo general es examinar la relación de la estructura de ingresos y la política de gratuidad en los perfiles de salud financiera de la institución de educación superior para el periodo 2011 a 2023, y en específico caracterizar la estructura de ingresos de las instituciones de educación superior en el periodo 2011-2023, describir la evolución de los perfiles de salud financiera de las instituciones de educación superior chilena en el mismo periodo, los perfiles que ya le habíamos comentado que se han generado a partir del estudio del año pasado. Conocer la relación entre la concentración de los ingresos y los perfiles de salud financiera, si es que existe algún riesgo asociado a la concentración de los ingresos en el mismo periodo, y determinar los efectos de la política de gratuidad en los perfiles de salud financiera de las instituciones de salud, de la institución de educación superior en el periodo 2016-2023, que es desde donde empieza a aplicar la política de gratuidad. Así que, sin más, los voy a dejar con Iván Armijo, que ahora les va a presentar los métodos y los primeros resultados del estudio. Iván. Sí. Bien. Tal como anunció el superintendente previamente, nosotros vamos a centrarnos básicamente en los ingresos. Ya los ingresos debería ser un ejercicio relativamente sencillo inicialmente, porque apunta a los fondos de dinero que están, o fondos en general que entran a las instituciones y que están muchas veces respaldadas por
una serie de fuentes de validación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente incluimos? Ya, por un lado, para poder hacer esta base de datos integrada de los ingresos, tenemos los estados financieros auditados desde el año 2012 al 2023, entregados por las instituciones, auditados por empresas externas y que de alguna manera se consideran que consolidan el ejercicio completo de cada institución año a año. Tenemos además la ficha estandarizada, codificada uniforme, que nos entrega a la superintendencia las distintas instituciones, donde se hacen también algunas aclaraciones respecto a los estados financieros y se generan, ¿no es cierto?, actualizaciones porque vienen en momentos distintos. Tenemos las fichas de rendición por ingresos de gratuidad, ¿ya?, que se empezaron a pedir desde hace algunos años atrás ya, en que las distintas instituciones nos entregan, ¿no es cierto?, un informe con respecto a cuáles son los registros de las emisiones de fondos que han recibido. Tenemos el compendio histórico de financiamiento del CIES, donde además están los datos de gratuidad, CAE, otro tipo de financiamiento estatal, etc. Y bases de datos de financiamiento de educación superior de la CGR, que están también disponibles en su página web. Básicamente, al final de este estudio, vamos a trabajar con 126 instituciones que tienen matrícula activa durante el año 2024. O sea, básicamente que tienen alumnos, ¿ya? Así que instituciones que fueron cerradas, ¿ya?, o instituciones que tienen un decreto de cierre activo quedaron fuera. De estas son 55 universidades, 31 institutos profesionales y 40 CFT. ¿Ya? Para hacer el análisis se trabajaron con distintos tipos de indicadores. A nivel de fuentes de ingreso, se dividió finalmente toda la información que teníamos en 9 puntos diferentes, ¿ya? Por un lado, los ingresos de recursos propios de los estudiantes, o sea, cuánto el estudiante aporta en forma directa, que sabemos que puede ser producto de créditos que pide o la familia, etcétera, pero son lo que entregan básicamente los estudiantes. Otros ingresos no estatales en pregrado que apuntan básicamente a becas y créditos o algún otro tipo de ingreso que haya reportado la institución que no puede ser clasificado como derivado de un aporte estatal y que está declarado efectivamente en su estado financiero. Luego empezamos con los ingresos que tienen relación con los aportes estatales, ya sea aportes que hace a los estudiantes para que puedan estudiar en las instituciones o aportes directos que hace a las instituciones, ¿ya? Entonces, en ese contexto tenemos los ingresos estatales por gratuidad, que ahí teníamos como 3 o 4 fuentes que podíamos cruzar para ver si estas cosas calzaban, los ingresos por el CAE, los ingresos estatales por becas o el Fondo Solidario, o sea, son otros aportes fiscales, otros aportes, perdón, ingresos estatales que apuntan básicamente a los estudiantes de pregrado. Después tenemos otros aportes fiscales, ya sean directos o indirectos, que estos ya van más a la institución, ingresos por posgrado, ¿no es cierto?, e ingresos por extensión, curso o programa. Y finalmente una categoría de otros que uno nunca se puede salvar, ¿no es cierto?, que es cosa que no podemos clasificar en ninguna de las categorías anteriores, que esperábamos inicialmente que fuera algo relativamente heterogéneo y no muy importante. Desde el punto de vista de los indicadores asociados a la gestión financiera, una breve recordatorio de lo que fue el estudio del año pasado, tenemos básicamente dos tipos de clasificaciones. Uno son indicadores de endeudamiento. Estos son indicadores de endeudamiento relativo. Es cuánto del patrimonio de la institución está comprometido en deuda, ya sea a nivel general, que es el leverage, ¿no es cierto?, o con el sistema financiero particular. Por lo tanto, estos son indicadores que se adecúan a las realidades de las propias instituciones. Hay instituciones que pueden tener un leverage más alto, pero eso no necesariamente quiere decir que en términos concretos de la deuda que tengan en pesos, por así decirlo, sean mayores que otras que tienen leverage más bajo, porque está nuevamente siempre tomado en relación a lo que es el patrimonio. Luego tenemos indicadores de recursos para enfrentar este endeudamiento. Hay 2 indicadores que apuntan a la producción financiera, ¿no es cierto? El flujo de caja operacional, que básicamente es cuánto es lo que nos queda, ¿no es cierto?, como efectivo corriente para poder enfrentar las operaciones cotidianas, por así decirlo, de la institución. Está la liquidez corriente, que apunta a cuánto de los activos corrientes que tenemos podemos usarlos para estar cubriendo deudas de corto plazo. O sea, básicamente estos apuntan a la operación continua de la institución. Finalmente, y tenemos también algún indicador de resultado, como el margen bruto, que es, ¿no es cierto?, viendo el resultado global de la operación, es cuánto nos queda de los fondos una vez que devengamos todas las obligaciones propias de la propia actividad a la cual nosotros nos estamos dedicando, o sea, centrándonos en eso.
Y un indicador que apunta más a los respaldos que tenemos, que es la proporción de activos fijos respecto a los activos totales, ya que tiene que ver con terreno, edificios y cosas. Así que en último término uno podría decir, ya si todo va muy mal, igual tenemos algo a que echar mano, digamos, al momento de tener que cumplir con nuestras obligaciones. Considerando las variables de fuente de ingreso, además se trabajó con un concepto central, que es el concepto de cuán concentrados están los ingresos. Y para eso se tomaron tres variantes distintas. Ya el índice de Herfindahl-Hirschman, HHI, que va a aparecer después de los gráficos, básicamente lo que nos dice es cuánto depende los ingresos totales que tiene la institución de una fuente única. ¿Ya? O sea, acá toma sus valores máximos cuando, por ejemplo, todos los ingresos que tiene una institución vienen, por ejemplo, por gratuidad. ¿Ya? Y toma valores mucho más bajos cuando las distintas fuentes de estas 9 que mostramos inicialmente tienen aportes relativamente equilibrados entre sí. ¿Ya? La dependencia de la fuente, por lo tanto, el primero con el segundo son básicamente lo mismo, era una versión, ¿cómo que se llama? En la otra mitad de lo mismo, era cuánto me acercaba al monopolio absoluto. Vamos a trabajar solamente con la dependencia de fuente única. Luego vamos a ver cuánto depende los ingresos totales de los ingresos de pregrado, o sea, cuánto de todo lo que maneja la institución efectivamente es dinero o fondos que ingresan al pregrado y cuánto queda efectivamente un pregrado, posgrado, extensión y otras cosas. ¿Cuánto dependemos del financiamiento estudiantil? Que ahí toma, ¿no es cierto?, tanto lo que ponen los estudiantes como lo que va poniendo el Estado en distintas formas y apunta, ¿no es cierto?, a lo que la gente paga. Y finalmente los ingresos totales respecto a los totales. Entonces hay un montón de variables y para no alargarnos más, ¿no es cierto?, hay también indicadores académicos como la matrícula pregrado, el ingreso total anual, la tasa de retención y el arancel de pregrado promedio ponderado, que se usaron como predictores para poder ver cuánto afectaba, por ejemplo, la gratuidad a salud financiera y poder controlar estos otros efectos. Ya los análisis, vamos a hacer un análisis descriptivo donde nosotros mostramos un poco cuál es la estructura de ingresos que quedó una vez que juntamos todas las fuentes y pudimos depurar cuáles los montos correctos en cada caso. Está el análisis de perfiles latentes, que apunta básicamente a descubrir distintas agrupaciones en datos que nosotros tenemos, que son los indicadores financieros, pero que identifican poblaciones que no necesariamente son visibles directamente, que esos son los perfiles latentes, y que básicamente vamos a ver cómo evolucionaron después de un año. Modelo de regresión para ver la relación entre estructura de ingresos y salud financiera, y la estimación de impacto de la gratuidad, ¿no es cierto?, con estos indicadores. En términos de los efectos sobre, ¿no es cierto?, las probabilidades de riesgo, se trabajó en una regresión logística condicional. La fórmula acá, aunque no necesariamente sea muy clara para todo lo que está diciendo, es que lo que hace esta técnica básicamente es buscar pares de instituciones en los cuales se comparan instituciones que cambiaron de estado, pasaron de no estar en riesgo a estar en riesgo, o de estar en riesgo a no estar en riesgo, y se analiza cuánto impactan cada uno de los indicadores a ese cambio. ¿Ya? Por lo tanto, es una técnica que permite adecuarse a tamaños muestrales relativamente pequeños. Nuestro sistema educacional es pequeño en comparación a los datos que usualmente se manejan en un modelo de regresión, y permite además controlar efectos que son fijos o estables dentro de los distintos indicadores que estamos usando. Entonces, básicamente esto permite analizar el impacto que cada uno de los indicadores tiene sobre el riesgo financiero, particularmente, ¿no es cierto?, factores de concentración de ingresos. El modelo de diferencia en diferencia, nuevamente, lo que esa fórmula quiere decir es lo siguiente: nosotros vamos a asumir que hay una intervención a nivel del sistema, que es el inicio de la gratuidad, en algún minuto, al cual las instituciones van ingresando en forma progresiva. No todas ingresan, por lo tanto tenemos distintos tipos de controles. Tenemos gente que nunca ha recibido gratuidad. Hay gente que en el periodo de tiempo que estamos analizando van recibiendo gratuidad en tiempos distintos, por lo tanto se van ingresando, van pasando del grupo control, por ejemplo, no tenemos gratuidad, el grupo experimental, tenemos gratuidad. Y se modulan los efectos, ¿no es cierto?, en base a eso, para determinar cuál es el impacto de la gratuidad realmente en su funcionamiento. ¿Ya? Y son modelos logísticos, por lo tanto se trabaja todo con exponenciales. Bueno, vamos a lo interesante. Este es el modelo de estructura de ingresos que nosotros logramos determinar una vez que hicimos los ajustes de la CES, ¿ya?, que apuntaba a poder determinar dónde están los efectos. Hubo varios ajustes que tienen que ver con poder revisar los
los indicadores contables, y este fue un trabajo de todo el equipo, en verdad, yo no estoy hablando, pero esto fue mucha gente revisando cada uno de los estados financieros y viendo que calzaran los datos de las fuentes que efectivamente tenemos a la mano. El año 2023, el total de ingresos que logramos contabilizar, descontando obviamente, o sea, sin considerar algunas condiciones contables que son interesantes, pero que no apuntan a ingresos reales, como por ejemplo un menor ingreso por alguna beca, gratuidad, perdón, o algo así, sino que solamente los ingresos que hay, llegó a 7 billones de pesos. O sea, ese es el monto de dinero que está moviendo la educación superior. En términos de ingresos, no estamos hablando de gastos, ¿ya? Es muy importante eso. Esto es lo que entró. Ya vemos que además se ve claramente el impacto que tuvo el COVID, la pandemia COVID, donde hubo una pequeña baja en los años 2020-2021, pero que claramente se recupera 2021-2022. De hecho, cuando uno proyecta la línea de crecimiento desde los años previos hasta lo que debería ser el 2023, incluso el crecimiento ha sido más de lo que uno podría esperar. Obviamente hay que considerar factores como inflación y otro tipo de cosas que han venido también con la época post-COVID. Pero el sistema está lejos de estar bajando sus ingresos. Los colores. ¿Ya? Acá tenemos distintas fuentes de ingresos. Si ustedes se fijan, el aporte directo de los estudiantes se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, ha ido subiendo relativamente un poco el último año, pero si uno lo mira en términos porcentuales, es más o menos estable. Está alrededor de un 22%. ¿Ya? Luego teníamos todo lo que sean, ¿no es cierto?, los aportes no estatales que van a pregrado, que apuntan a estas becas y créditos que se declararon como ingresos aparte de lo que venía de los estudiantes. O sea, no considerábamos en este punto cuando uno decía, mira, de lo que ingresó de los estudiantes, dedicamos este monto a becas y lo descontamos después como, hicimos becas, por lo tanto esto. Entonces, claro, haciendo ese ajuste, teníamos, ¿no es cierto?, esta línea de café, que son, ¿no es cierto?, los aportes de tipo no estatales de pregrado. Luego viene una sección que tiene que ver con los aportes estatales. Aportes estatales que van a hacer los estudiantes y llegan a las instituciones, como el aporte de gratuidad. Si ustedes se fijan, el color azul más profundo, ¿no es cierto?, tiene un aumento progresivo en el tiempo. El CAE, que se mantiene más o menos estable en términos porcentuales, o sea, baja un poco, pero no tan terrible. Otros ingresos estatales que tienen que ver con las becas tipo Fondo Solidario, etcétera. Y aportes directos o indirectos a las instituciones. ¿Ya? En general, todo esto, hacia el año 2023, ya está tomando el 45-46% de los ingresos totales. Finalmente vienen ingresos por actividades de posgrado y cursos. Y bueno, lo que fue sorprendente en nuestro estudio es que la actividad de ingresos por otros, que nosotros suponíamos que iba a ser puntual, específico, asociado a ciertos indicadores particulares, la verdad es que los ingresos por otros a nivel de sistema general se mantienen en el tiempo y están dando cuenta de alrededor de un 20% de los ingresos. ¿Ya? Ahora, el problema está que hay que indagar qué son los otros, ¿no? Porque van más allá de los que nosotros podíamos imaginar inicialmente. ¿Qué pasa cuando uno mira estos subsistemas por subsistemas? Los CFT no estatales, ustedes se fijan, hay un claro cambio desde aportes no estatales a lo que es gratuidad en los años desde el 2016 en adelante, un traspaso de esos fondos hacia adelante. Usualmente la categoría otros no era importante hasta el año 2022, pero de 2022 y 2023 empiezan a aparecer también ingresos importantes en esa línea y el sistema también sigue subiendo, pero claramente mueve un monto total de unos 282.000 millones de pesos. Los CFT estatales, como podríamos esperar, tienen una gran presencia del Estado en su financiamiento. ¿Ya? Por lo tanto, este comportamiento es relativamente esperable, pero sí estamos viendo que hay un aumento progresivo del pago directo de estudiantes y además empiezan a aparecer algunos aportes de otros ingresos, que tiene que ver con la diversificación que están empezando a enfrentar. En términos globales están moviendo alrededor de 33.000 millones de pesos de ingresos. ¿Ya? En términos de IP, institutos profesionales, la institución es un sistema que, como ven, ha tenido un aumento importante. Curiosamente, el año 2022-2023 se ve un salto bastante importante en términos de ingresos en relación a lo que venía antes. Llega a mover 1,2 billones de pesos el año 2023. ¿Ya? Y nuevamente hay un aumento en casi todas las fuentes de ingresos. ¿Ya? Y nuevamente aparece nuestro otro hacia el final. Pero si uno toma, ¿no es cierto?, lo que son ingresos de pago directo, ingresos del Estado, ingresos con otras fuentes no estatales, tenemos que cubrir casi el 90% de todo lo que está pasando ahí.
Las universidades privadas que no están en el cruce, ¿ya? Mueven 1,9 billones de pesos en términos de ingresos, ¿ya? Al año 2023. Ya nuevamente tiene una evolución que ha tenido algunas bajas en el tiempo, ¿no es cierto? Vemos cuando partió la gratuidad, resintieron un poco el cambio de distribución de fondos, luego vino el impacto del COVID, pero desde el punto de vista de fondos generales, sobre todo los últimos 2 años, estamos viendo que están teniendo muchos ingresos y por lo tanto tienen fondos con los cuales trabajar. Y nuevamente acá la presencia del pago directo es mucho más fuerte que en otros subsistemas, pero también tenemos aportes importantes que vienen desde el Estado, ¿no es cierto? Y los otros que ya hemos hablado. Las universidades privadas que están en el cruce también tienen 1,9 billones de pesos. Es bien interesante que el monto está repartido en forma bastante balanceada. ¿Ya? Acá el ingreso de pago directo de los estudiantes se mantiene muy estable en el tiempo. Acá estamos hablando de montos brutos, no estamos mostrando la parte porcentual. Obviamente los ingresos asociados a gratuidad y otros aportes fiscales también han ido aumentando en el tiempo. Se ve también aportes un poquito más llamativos de lo que son el posgrado y los servicios, que son las dos líneas de color más morado, ¿no es cierto? Y tenemos un sector bastante importante de otros ingresos, ¿ya? Aquí entran también activos que tienen que ver con el mundo financiero, o sea, se hacen inversiones, se recuperan cosas dentro de elementos, dentro del ejercicio que puede ser considerado regular, ¿no? Y la universidad estatal, si se fijan, tiene una estructura más o menos similar, mueve 1,7 billones de pesos, ¿ya? También ha ido aumentando el aporte estatal y también el aporte de otros sigue siendo algo interesante y que muestra una variabilidad en el tiempo. O sea, si uno mira esto a nivel global, no tenemos una concentración demasiado marcada a nivel de sistema y quizás en algunos subsistemas, pero que tienen que ver con su historia estatal, ¿ya? Así que, bueno, estos datos están ahí y van a poder después leerlo en el informe y probablemente en algunas otras cosas más que publicaremos, ¿ya? Para que ustedes también puedan acceder a la información. ¿Qué pasa con los indicadores? Ahora vamos a mostrar una evolución en el tiempo de los indicadores que fueron utilizados para construir los perfiles latentes, desde el año 2012 hasta el año 2023. ¿Ya? En términos generales, hay como 3 subgrupos que vamos a ver acá. Por un lado están los CFT, Centros de Formación Técnica. Por otro lado está, ¿no es cierto?, lo que son las universidades estatales y las universidades privadas que están adscritas al CRUCH. Por otro lado están, ¿no es cierto?, las universidades privadas y los IP. No son iguales, pero tienden a agruparse un poco en la evolución, salvo en lo que tiene que ver con indicadores de endeudamiento, donde ahí las universidades privadas tienden a tener comportamientos similares. Si fijamos bien en este punto, en términos de endeudamiento en relación al patrimonio, el leverage, quienes tienen mayor endeudamiento general son los CFT estatales, porque bueno, están en una etapa de instalación, pero lo interesante es que están bajando o sea, si uno mira la tendencia, es una tendencia a la baja, ¿ya? Y pensemos que son instituciones que llevan pocos años de vida, o sea, estamos comparando instituciones que llevan más de 30 años con instituciones que llevan 6 años, 7 años. En segundo lugar, ¿no es cierto?, tenemos los centros de formación técnica que no son estatales y después la línea de abajo está muy mezclado, pero si uno hiciera un zoom acá vería en la parte de arriba un 0,3, 0,4 estarían universidades privadas EIP y después abajo universidades privadas estatales y universidades privadas que están adscritas al CRUCH. ¿Qué pasa con el leverage ajustado que apunta a la deuda con el sistema financiero? Como era esperable, y afortunadamente los CFT estatales están en cero, porque obviamente no pueden postular a ese tipo de fondos, ¿ya? Los CFT no estatales muestran una tendencia a la baja en el tiempo. Partieron con un leverage ajustado bastante alto en la época del 2012 y ahora están, si ustedes se fijan, en el tercer lugar desde abajo hacia arriba, con niveles más o menos bajos, ¿ya? Las universidades estatales están también en este segundo lugar muy estable en el tiempo en términos de deudas con el sistema financiero. Y luego, ¿no es cierto?, de las instituciones que tienen mayor accionar de privados entran, ¿no es cierto?, a tener un endeudamiento un poco mayor y lo gestionan, ¿no es cierto?, en base a sus otros indicadores. Y ahí estarían, ¿no es cierto?, las instituciones profesionales, universidades privadas, las azules y las universidades, ¿no es cierto?, privadas. ¿Qué pasa con flujo de caja operacional? ¿Cierto? Esto es lo que nos queda de dinero para dar cuenta de ¿no es cierto?, el accionar cotidiano. Nuevamente vemos que los CFT, y eso al igual que la liquidez, los CFT estatales muestran un periodo de acomodación, o sea, estamos teniendo variaciones
importantes, pero que después van tomando un curso que se van acercando más al resto del sistema CFT, ya en general. Lo que podemos destacar acá es básicamente que las universidades, ¿no es cierto?, en términos de IP y universidades privadas, CRUCH, tienen un aumento en términos de flujo de caja poblacional, y lo mismo pasa en términos de liquidez, que apuntan con los activos corrientes que están pudiendo utilizar para poder dar cuenta de las obligaciones directas cada vez, ¿ya? Los centros de formación técnica también manejan mucha liquidez, o sea, están dependiendo mucho de poder tener flujo de dinero para poder funcionar. Y se ve el contraste con esto, ya en el términos de margen bruto, que es lo que nos queda para la operación una vez que sacamos todas las obligaciones propias del accionar de nuestra institución, ¿no es cierto? Se ve que en general están todos en torno al cero, o sea, finalmente balancean, netean estas cosas. Hay una bajada que llama la atención ahí de lo que son las universidades privadas desde el año 2020 hasta 2023, ¿ya? Ahora, es importante mirar la escala del gráfico, la escala del gráfico va hasta menos 0,4, ¿ya? Así que no es tampoco tan grande, pero sí hay una bajada importante. Y finalmente, las proporciones de activo fijo respecto al activo total, que son los respaldos, los niveles más altos los tienen, ¿no es cierto?, las universidades estatales y universidades privadas CRUCH. Luego vienen las universidades privadas, finalmente vienen CFT e IP, y finalmente el CFT estatal, que va subiendo en el tiempo y se va acomodando. Y esa es la evolución que tenemos al tiempo. De alguna manera, los perfiles recuperan eso y, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasó el último año. Buenos días. Al igual que el año pasado, todos estos indicadores que Iván recién mostraba, los tomamos para construir los distintos perfiles de riesgo para las instituciones. En este gráfico podemos ver la evolución en términos porcentuales de estos perfiles a lo largo de los años del estudio, del 2002 al 2023. En la parte de arriba vemos en rojo los perfiles de un alto riesgo de gestión financiera. Esto básicamente refiere a instituciones que presentan un alto nivel de endeudamiento, pero que no está respaldado en términos de operaciones financieras. Por eso se habla de riesgo. Luego está el color amarillo, que representa un riesgo potencial. O sea, en rigor no son instituciones riesgosas, pero que presentan un alto nivel de deuda. Pero no son riesgosas porque esta deuda está respaldada financieramente. Pero, sin embargo, decidimos considerar esa consideración aparte, dado su alto nivel. Finalmente están las instituciones consideradas como no en riesgo, que presentan niveles de deuda media o baja y que está respaldada financieramente. Entonces podemos ver acá cómo evolucionan, digamos, todos estos perfiles año a año en términos porcentuales. Y también interesante, la línea roja que está abajo representa la proporción de la matrícula que está en instituciones de riesgo, que vemos que comparativamente es bastante menor. La institución en riesgo, en este periodo de estudio, va desde un 12% a un 22 o 23%, que el máximo fue el año 2022, pero la matrícula está bastante por debajo, lo que nos habla de que en realidad el riesgo financiero afecta principalmente a instituciones pequeñas, de baja matrícula. Particularmente el año pasado, vemos tanto una disminución en el porcentaje de instituciones en riesgo, de un 22 a un 19%, y también de la matrícula en instituciones de riesgo, de un 7,3 a un 3,1%. Ahora, con esta evolución, digamos, podemos analizar la trayectoria de las instituciones. Como mencionaba anteriormente, hay todo tipo de configuraciones, desde instituciones que permanentemente han estado en perfiles de no riesgo, instituciones que permanentemente han estado en perfiles de riesgo, y otras que se han movido, también de riesgo a no riesgo, o de no riesgo a riesgo potencial, digamos, sea un mix, digamos, de configuraciones. Nosotros construimos una clasificación, en este caso, para el 2024, lo mismo que hicimos el año pasado, a partir de principalmente los últimos 3 años de las instituciones, analizando su trayectoria. Básicamente, si de los 3 años, en 2 estuvo en verde, digamos en un perfil de no riesgo, consideramos la institución como no riesgosa. En caso contrario, si tenía 2 o más de los periodos en rojo, la consideramos como institución riesgosa. Tema aparte son los que tienen riesgo potencial, donde consideramos un periodo de tiempo más amplio para analizar, de unos 6 años, y donde determinábamos si es que esta institución está habituada o no a los altos niveles de deuda. En caso de estarlo, con 4 años o más, digamos, en estos perfiles amarillos, decíamos que esta institución no era riesgosa, ya estaba habituada a manejar ese alto nivel de deuda. En caso contrario, de tener menos años en este perfil, decíamos que podía haber un riesgo ahí,
dado que la institución no está habituada a manejar señal de deuda. Por tanto, la consideramos como en riesgo. Dicho esto, con estos perfiles ya, esta clasificación 2024, obtuvimos estos resultados a nivel de sistema y subsistema. Básicamente, mostramos en el primer gráfico, separado por subsistema, vemos que en CFT hay 9 instituciones en riesgo, en IP 8 y en universidades 11. Por tanto, este último subsistema el que presenta más instituciones en riesgo. Respecto a la matrícula, también en sus universidades donde más hay, donde más se concentra la matrícula en riesgo por estar en instituciones en riesgo financiero, hablamos ahí de 43.000 estudiantes, un 6,2% de la matrícula de ese subsistema. A nivel agregado del sistema, hablamos de 28 instituciones en riesgo de gestión financiera y alrededor de 59.000 estudiantes. Ahora, el año pasado, cuando presentamos estos resultados, de las propias instituciones surgió la retroalimentación de que pudiéramos hacer un zoom a cada subsistema, dado que no tienen sus propias características internas. Entonces, a partir de eso, vamos a ir analizando cada subsistema por separado. Dentro de las universidades, agrupamos lo que es las universidades estatales, agrupadas en el CUECH, el G9 en privadas y otras privadas que no están dentro del G9, tanto por número de instituciones como por matrícula. Aquí podemos ver en el gráfico que el riesgo se concentra principalmente en las universidades privadas no pertenecientes al G9. También la matrícula. Hablamos de 21.000 estudiantes. Tema aparte que también es interesante es que las otras 3 instituciones, que son 2 del CUECH y una del G9 que están en riesgo financiero, su matrícula es un número bastante similar a las 8 que no son del G9. Entonces ahí uno ve cómo se configura el peso, digamos, entre hartas instituciones en privada no G9, pero con matrícula más pequeña, versus estas 3 que equiparan. Respecto a los IPs, acá decidimos, dado que no hay una diferenciación tan directa dentro de los mismos, agruparlos por cuartiles de acuerdo a su nivel de matrícula. En este caso, el cuartil más pequeño, el cuartil 1, hablamos de instituciones con menos de 500 estudiantes. El cuartil 2, entre 500 y 2.000. El tercero, entre 2.000 y 10.000. Y finalmente el cuarto, de una matrícula por sobre los 10.000 estudiantes. Acá podemos ver que el riesgo, como hemos mencionado anteriormente, se concentra principalmente en las instituciones más pequeñas, incluso de forma descendente, hasta que llegamos al cuartil 4, que es el más grande, que nos presenta riesgo de gestión financiera. En cuanto a la matrícula, podemos ver que en el cuartil 1, que habíamos mencionado que concentra más, un 80% de la matrícula está en instituciones de riesgo y un 62% de las instituciones en ese cuartil están en riesgo, lo cual suena bastante. Sin embargo, viéndolo en términos relativos, esos 1.300 estudiantes que estarían en riesgo en ese primer cuartil representan aproximadamente un 0,3% de la matrícula de IP, por tanto, es bastante bajo. Finalmente, respecto a los CFT, acá separamos lo que son los CFT estatales de los privados. Y aquí podemos ver que el riesgo financiero se concentra principalmente en los CFT estatales. Asimismo, la matrícula. Sin embargo, hay que considerar, tal como mencionamos anteriormente, que hablamos de un sistema, de un sector relativamente nuevo, con pocos años en el sistema, y como vimos en los indicadores financieros, en su comportamiento, que se está adaptando, está en un proceso de maduración financiera, que de hecho está mostrando el último año una confluencia hacia el promedio del resto de subsistemas. Por tanto, es de esperar que con el tiempo esto también se vaya estabilizando. Tema aparte, considerar que el año pasado presentaban 6 instituciones CFT estatales en riesgo, este año tenemos 5. Por tanto, hay uno más que pasó a no riesgo. Ahora, para concluir, tenemos esta tabla que muestra los resultados, tanto del estudio del año pasado como los de este año. Pero antes de entrar en detalle, importante aclarar 2 cosas. Uno, el número de instituciones cambia de un año a otro. Tenemos instituciones que cerraron durante el periodo y instituciones también que se crearon, ¿ya? Por tanto, el N no es el mismo. Acá podemos ver a grandes rasgos que el año pasado teníamos 25 instituciones en riesgo, este año tenemos 28. La matrícula, por otra parte, incluso descendió un poco, la que está en instituciones en riesgo, en 600 aproximadamente, 500-600. Pasamos de 59.600 a 59.070.
Respecto a cada subsistema en universidades, las instituciones de riesgo aumentaron, pero la matrícula disminuyó. En IP, ambas cifras aumentaron. Aumentó el riesgo en instituciones y en matrícula. Y en CFT disminuyó en una la cantidad de instituciones en riesgo y la matrícula aumentó. En términos generales, al igual que el año pasado, podemos decir que el sistema de educación superior chilena tiene una buena salud financiera, más allá de que cerca del 20%, poco más del 20% de instituciones estén en riesgo, son principalmente instituciones pequeñas de baja matrícula. Por tanto, nuevamente, lo que los datos nos están mostrando es que el riesgo afecta principalmente a las instituciones pequeñas y de baja matrícula. Ahora, a continuación, vamos a presentar los resultados del análisis entre la relación entre la estructura de ingresos y la salud financiera. Bueno, Maximiliano ha estado trabajando rudamente con estos temas en este último tiempo, así que muchas gracias por la aclaración. Ha sido muchas vueltas. Ya, esto es el típico caso en que uno dice vamos a tener un montón de análisis mostrados, pero la verdad se resume todo en una lámina, así que no va a ser tan largo. La verdad es que acá están los distintos indicadores de concentración con los cuales nos manejamos. El primero, el índice de concentración de una fuente única. Luego, cuánto del ingreso total es representado por el ingreso de progrado. Después, cuánto del ingreso total tiene que ver con el financiamiento estudiantil, probablemente tal. Y cuánto es la relación del ingreso total, cuál es el ratio que es financiado por fondos estatales, en forma directa o indirecta. ¿Ya? En términos concretos, uno puede ver que hay algunos efectos significativos estadísticamente, ¿ya? Donde particularmente el ingreso total anual tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de quedar en una clasificación de riesgo de gestión financiero, lo cual tiene bastante sentido. O sea, si te ingresan más fondos, tienes más elementos para poder cubrir las deudas. En términos de la concentración, hay solamente dos indicadores de concentración que muestran efectos importantes. Que se concentren los datos en pregrado o que se concentren, ¿no es cierto?, los fondos en lo que es el financiamiento estudiantil. Ahora, financiamiento estudiantil es un subconjunto de pregrado, es básicamente una mirada un poco más fina. Y lo interesante es que cuando uno analiza esa sección, además aparece un efecto de interacción con el ingreso total anual. Son dos indicadores distintos. Uno es, ¿no es cierto?, cuando se concentra el ingreso, y la concentración interactuando con el ingreso total anual es cuánto de esa concentración está, ¿no es cierto?, mezclándose en sus efectos con cuánto dinero efectivamente está ingresando a la institución. El hecho de que existan esos factores de interacción quiere decir que la relación que tiene, por ejemplo, la concentración de ingresos, que es positiva, o sea, cuando hay más concentración de ingresos, aumenta la probabilidad de caer en un perfil de riesgo, se ve moderado por los ingresos que está teniendo la institución. O sea, a medida que van aumentando los ingresos, va bajando el impacto de la concentración. Por lo tanto, instituciones que están muy concentradas, pero que tienen muchos ingresos, probablemente en un momento dan vuelta a esa relación y se protegen del riesgo, ¿ya? Así que, si bien estos son resultados interesantes desde el punto de vista estadístico, también hay que moderar la interpretación, porque si uno mira lo que es el tamaño de efecto, o sea, cuánto realmente explican de la probabilidad de caer en riesgo, que es lo que aparece en el R cuadrado R2 interno, ¿ya? Estamos viendo que en el mejor de los casos estamos explicando un 2,3% de la distribución de las probabilidades. O sea, si bien este fenómeno es interesante, está claro que nos está quedando también la gran pregunta de, bueno, por este lado parece que no está el impacto mayor respecto al riesgo, habría que buscar otras cosas, y eso probablemente vamos a tener que seguirlo estudiando en el próximo año. Y respecto a la gratuidad, ya que ha estado bastante en la palestra en términos de si tiene efectos negativos, positivos, qué es lo que hace con la salud financiera de las instituciones. La verdad es que los estudios que se realizaron, nosotros hicimos mucho análisis, algunos viendo cuánto la gratuidad afectaba a cada uno de los indicadores de gestión financiera que les mostramos previamente, y también cuánto es el impacto que tiene sobre, ¿no es cierto?, el hecho de que la institución caiga en riesgo o no, y no encontramos efectos que fueran significativos. O sea, de alguna manera,
uno no tiene acá datos para decir que la gratuidad efectivamente aumenta tu probabilidad de caer en un riesgo financiero. Tampoco tenemos elementos para decir que la gratuidad te está salvando del riesgo financiero. Por otro lado, la gratuidad me parece no era pensada nunca como un salvamento para el riesgo financiero, estaba pensado como una forma de dar acceso a otra gente, o sea, dar acceso a una población mayor de los futuros estudiantes a la institución de educación superior. Por lo tanto, si somos rigurosos, ¿no es cierto?, cuando uno quiere demostrar efectos, ya sea positivo o negativo, tendremos que entrar a análisis mucho más puntuales, porque las dispersiones de los efectos son altas. O sea, entonces no tenemos datos estadísticos para mostrar un impacto realmente significativo a nivel estadístico y por lo mismo tendremos que ir institución por institución. Conclusiones de esto. Ya. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En primer lugar, tenemos un crecimiento consistente en los ingresos a educación superior. A eso se ve, los números están ahí, los pueden verificar después, ¿no es cierto? Efectivamente, a pesar de los eventos negativos de la contingencia, la institución ha sabido seguir adelante en términos de generando ingresos. Segundo, que los tres ingresos más importantes son los aportes estatales, cerca de un 46% en este estudio, después de todas las depuraciones que hicimos en la CES. Luego el pago directo de la familia, al estudiante, lo que sea, lo que entrega la persona que va a estudiar, ¿no es cierto?, alrededor de un 22%. Y luego otros ingresos, que en general deberían ser prestaciones de servicios variadas, ¿ya? Que dan cuenta de alrededor de un 20%. Es importante que la gratuidad, desde el momento en que ingresó, no está teniendo un impacto en términos de poner, ¿no es cierto?, en riesgo los ingresos que nosotros estamos observando. Si ustedes se fijan en bueno, lo vimos en los gráficos anteriores, pero el ingreso de la gratuidad en ningún momento disminuyó el ingreso por pago directo de los estudiantes. Tampoco el ingreso de la gratuidad implicó que bajara el crecimiento de los ingresos generales. Lo que impactó en los ingresos generales fueron cosas mucho más coyunturales, como por ejemplo el impacto del COVID, y haber estado en un lockdown, ¿no es cierto?, un año y medio. En términos de indicadores de endeudamiento, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? En general, las instituciones privadas tienden a tener un comportamiento distinto a las instituciones que dependen más del Estado, pero en general se mantiene a niveles controlados, salvo las instituciones que están en riesgo. En términos de los indicadores de respaldo de endeudamiento, que apuntan, ¿no es cierto?, a lo que es liquidez, flujo de caja operacional, margen bruto y porcentaje del activo fijo respecto al total. Yo creo que es interesante destacar que los CFT estatales están entrando como en ruta con el resto de las otras instituciones, siendo que son instituciones que, como están partiendo, están bajo la lupa de muchos análisis, tanto nuestros en la CES como de muchas otras instituciones, digamos, pero es importante ver que la evolución va para ese lado. ¿Ya? Los CFTs privados han estado aportando por la liquidez, lo vimos como iba creciendo en el tiempo, en los últimos 10 años, en forma continua. Está el tema de la caída por bajo el cero del margen bruto de las universidades privadas en los últimos 4 años, que si bien no es porcentualmente una cosa tan grande, pero sí es llamativo, y yo creo que sería interesante dar algunos elementos más de análisis a eso, que probablemente implican recabar más información, digamos. Por eso que no estamos lanzando una hipótesis particular en este minuto. Y un comportamiento oscilante de IP y CFT estatales que están en esta parte de que es como en el sector intermedio. En términos de la riesgo de la gestión financiera, ya Maximiliano, ¿no es cierto?, ya lo dijo, seguimos mostrando una buena salud financiera a nivel de sistema, ¿ya? Pero recordemos que incluso instituciones con buena salud financiera se pueden enfermar de vez en cuando, instituciones que están en riesgo pueden tener periodos en que los veamos mejores. O sea, estos apuntan a estados más globales, por lo tanto, cuando uno quiera hacer análisis más puntuales, tiene que tomar elementos más coyunturales del momento en que estamos haciendo el análisis. La proporción de IES y matrícula en riesgo cae del 2022 al 2023, ¿no es cierto? Y hay un punto interesante. Para nosotros clasificar finalmente una institución como riesgo, tomábamos los últimos 3 años. O sea, la lógica era, ¿qué pasó en los últimos 3 años? ¿En qué perfiles cayó? ¿Ya? Si había un fallo dividido, o sea, estaba entre riesgo y no riesgo, mirábamos los 3 años previos y tomábamos la tendencia de los últimos 6 años. Y en base a eso se definía ya, este tiene un comportamiento más cercano a riesgo, no riesgo, etc. Y nuevamente, son miradas de la salud global
no apuntan necesariamente a un aspecto puntual, ¿no es cierto?, que pueda tener una institución año a año. Sin embargo, vimos que además los perfiles van modificándose en el tiempo, son capaces de ir recogiendo hasta ahora movimientos que ya todos hemos visto, ¿no es cierto?, en lo que ha pasado en el sistema. Pero nuevamente, como todo modelo de análisis, va a tener que ser revisado continuamente en base a los datos. ¿Ya? Universidades donde hay más matrícula en riesgo, particularmente las privadas, pertenecientes a G9, ya lo dijo, y básicamente el riesgo genera, o sea, lo que nos muestra el estudio de riesgo es que las instituciones pequeñas son las que están más estresadas en este minuto, por esto y porque además, como vimos, probablemente además dependen más de una fuente de ingreso única, pero el factor, ¿cómo se llama? El tamaño de efecto es pequeño, sí, todavía tenemos que ver qué es lo que pasa con otras cosas, como por ejemplo, cómo se gastan esos ingresos. Hay efectos significativos de algunos indicadores de la probabilidad de caer en riesgo, ya lo dijimos, pero nuevamente no podemos decir que esta es la explicación global, de hecho explica un margen de lo que está pasando, así que si bien a uno le encantaría que hubieran efectos espectaculares que no pudiera mostrar, bueno, la verdad es que no fue así, hay efectos interesantes, pero no tienen un impacto global mayor, hay que seguir buscando. Y lo otro que sí es importante, que al menos con los datos que estamos manejando nosotros, después de revisar todas las fuentes de ingresos, la verdad es que no podemos decir que la gratuidad está teniendo un impacto en términos de poner en mayor estrés al sistema de la educación superior, ¿ya? Pero tampoco está haciendo, ¿no es cierto?, algo que esté promoviendo una mejor salud financiera. Básicamente lo que estamos viendo es que está ayudando a mantener estable el sistema y además dar acceso a a personas que quizás sin la gratuidad no tendrían más opciones que el CAO o quizás simplemente no podrían entrar. ¿Qué viene ahora? ¿Qué implicancias tiene esto? Pues la exigencia regulatoria y el estrés financiero, las pequeñas y no acreditadas podrían verse especialmente afectadas en la salud financiera, por lo tanto tenemos que tener ojo en qué va pasando con eso. Los aportes estatales, incluyendo la gratuidad, no han restringido la diversificación del ingreso de la ley. Eso es interesante. La diversificación se está instalando, incluso los CFT estatales, que eran claramente los que recibían más fondos desde el punto de vista del Estado. ¿Ya? Es interesante empezar a indagar sobre otros factores de agrupación, ¿ya?, que no están puestos dentro de las estructuras básicas, que tienen que ver, por ejemplo, diferenciaciones intrasubsistemas, conglomerados que toman, ¿no es cierto?, instituciones intersubsistemas también y que generan como agrupaciones mayores, instituciones de nicho, que es lo que está pasando cuando a veces hay instituciones que toman una cosa muy particular y que se mantienen en el tiempo. Y bueno, también dado todo el análisis que en todo el equipo tenemos que estar haciendo, es importante decir que hay un desafío de tener una profesionalización administrativa y financiera en las instituciones en términos de que efectivamente podamos tener informaciones que vayan calzando. O sea, en general, el trabajo para hacer el ajuste de los ingresos fue bastante arduo, más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Espera un cierto margen, pero hubo que hacer harto ajuste. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando en conjunto a tener una forma de que podamos dar cuenta de cuáles son los estados financieros de las instituciones de una manera en que todos podamos estar de acuerdo también, ¿ya? Lo que sí estamos de acuerdo es que en general el sistema sigue saludable, ¿ya? Y bueno, nosotros vamos a seguir monitoreando la salud financiera del sector y la respuesta de las instituciones a la política pública a través de los estudios y esperamos, ¿no es cierto?, en adelante también ir disponibilizando esa información a las propias instituciones para que ellos también puedan no solo disponer, sino que cuestionarnos también. Y la verdad es que estamos abiertos a todo tipo de discusiones e ir directamente a hablar con ustedes porque esto es simplemente una muestra de los datos que tenemos y con los datos que efectivamente podemos manejar, pero siempre hay elementos que probablemente se escapan de esto y que sería muy interesante ver con la institución en forma particular, tal como dijo el superintendente al inicio. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar una ronda de preguntas. Tomamos unas 3 preguntas y luego contestamos. Y comentarles que obviamente va a estar disponible esta presentación en la página web de la Superintendencia. Una vez que esté también el informe, se va a consolidar la base de datos y se va a poner a disposición de todas y todos ustedes para que puedan replicar el estudio, hacer su propio análisis, cuestionar cómo se llevan
y de iniciar un diálogo técnico y académico sobre esta información. Así que Ulises está ofreciendo el micrófono por si que tienen algunas consultas, ahí vamos a ir tomando nota. Check, check. Hola, Alex Gutiérrez de la Universidad Alberto Hurtado. Primero que todo, felicitarlos por la presentación y es bien ilustrativa de cómo está avanzando el sistema en general. Tengo una duda y una sugerencia. La duda me queda con la definición de los periodos para determinar si había riesgo o no, en el caso del endeudamiento o en el caso de la liquidez. Pero ustedes en algún caso hablan de 2 años, o 2 periodos, y por lo tanto conservar el tercero, y en otro de 4. Entonces no sé si hicieron alguna simulación para determinar esos rangos o fue más estimativo nomás para poder generar este informe. Y la sugerencia es en relación a lo que hablaban ustedes del efecto de la gratuidad, porque obviamente si uno mira el sistema completo es bastante estable, pero hay instituciones que por su estructura tienen que sustentar investigación y a lo mejor no tienen la cantidad de aporte fiscal directo. Por lo tanto, a lo mejor sería bueno investigar, por ejemplo, las instituciones que no tienen ese aporte fiscal, por ejemplo, las G9, no tan fuerte, por lo menos como las estatales, o las que no están en el CRUCH, pero no son parte de ese financiamiento, pero que están acreditadas en investigación. Entonces ahí podría hacerse un zoom interesante para ver si en esas instituciones hay algún efecto, por marginal que sea, de la gratuidad como estructura, ¿no es cierto?, ya que hay que sustentar investigación y posgrado. Gracias. Ya, en primer lugar, gracias por la sugerencia. Efectivamente, hoy estamos apurados. Ya, permiso. Ya, respecto a la sugerencia, efectivamente eso es parte de los elementos que queremos ir tocando. Como dijimos, los efectos tienen altos niveles de dispersión. Eso apunta a que tenemos que seguir haciendo subagrupaciones dentro de lo que pasa con las distintas instituciones y efectivamente antecedentes como estos son parte de las cosas que estamos dispuestos a seguir revisando por las realidades propias de cada una de los tipos de instituciones. O sea, el tema de la investigación efectivamente es un tema, pero también estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el crecimiento propio de las instituciones, cómo se van asentando, cómo gestionan la matrícula, etcétera. Entonces, eso. Y respecto a la primera parte, la verdad es que se optó por una versión más bien práctica de tomar trienios para la clasificación del riesgo, más que nada porque lo que estamos viendo es que si tú analizabas la evolución de los estados financieros en general, había instituciones que podían pasar en periodos más o menos grandes en estados financieros, por ejemplo, de alta deuda e incluso de alto riesgo. Por lo tanto, para poder declarar una institución en riesgo, teníamos que ver que efectivamente se estabilizara esta situación de que no teníamos, por lo menos con los datos que teníamos a la vista, una certeza de que sus recursos pudieran dar cuenta de la deuda. Así que sí, no hicimos muchas simulaciones, la verdad. Trabajamos con este criterio más bien práctico. Tenemos el problema que las múltiples simulaciones también requieren muchos más tamaño muestral como para poder llegar a una conclusión estable. Por lo tanto, estamos medio restringidos por el tamaño muestral. Pero bueno, va avanzando en el tiempo, probablemente eso también lo vamos a ir ajustando a medida que tengamos mayor acumulación de datos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Está Ulises ahí. Acá. Muchas gracias por la información, pero quisiera primero, yo entiendo que esta proyección es para del pasado poder modelar mejor el futuro y por lo tanto tener el rol de la superintendencia de anticiparse y no hacer análisis forense. En ese sentido, cuando se parte de supuestos en este instante, que se van a cambiar quizás en el futuro, pero se está proyectando en las conclusiones como que la gratuidad no ha tenido, o sea, la política de gratuidad ha sido estable en las instituciones y están recibiendo, por lo tanto, una condición equivalente. Yo quisiera que también se incorporara que la gratuidad trajo dos condiciones,
que el precio quedó, la cantidad de estudiantes quedó acotada. Por lo tanto, hablar de que el 1,7% llegó a su meseta es, mientras más instituciones entraron a la gratuidad, la meseta se forzó a que fuese esa. No es una situación libre en la comparación anterior. Si eso es bueno o malo, pero decir que llegó una consolidación es que hay una restricción. Y la segunda, los aranceles de gratuidad desde el año que partió para instituciones tanto universitarias y posterior al año siguiente para instituciones, centros de formación técnica e institutos profesionales, se calculaban desde una forma y hoy día estamos recién entrando, que no alcanza a ser recogida en su completitud, con la nueva fijación de aranceles, donde ella, por lo menos si uno analiza los puntos de carrera, son lesivas a el precio anterior. Ahora, después la institución verá si es que eso es lesivo en su mezcla general, pero hay una diferencia, por ende. Entonces las conclusiones, hablar que las instituciones pequeñas tienen una tendencia a riesgo porque no están acreditadas, es un subgrupo. Que los CFT estatales tienen una situación X, están en desarrollo y eso también va a tener, ellos no tienen restricciones de matrícula, va a haber como su estructura de desarrollo. Pero en los institutos profesionales y centros de formación técnica, que históricamente no tienen para cumplir su misión, que es vinculación e innovación, instaladas estructuras, no digo de precio, sino que digo de infraestructura, y la empiezan a desarrollar, va a aumentar su endeudamiento, va a estresar su caja, y eso puede deteriorar y pasar a riesgo, pero es porque las condiciones también de cuáles son sus factores misionales cambiaron, y no hay una correlación más que precio. Y precio que no puede ser ocupado en esas dos situaciones inicialmente porque la ley no lo permite. Entonces, mi pregunta en el fondo es, dadas esas condiciones, ¿cómo ustedes están visualizando hacia adelante en una mirada, no esos 3 años al pasado, sino los 3 años hacia adelante, estos cambios que están ocurriendo en ese subsistema? Es compleja la pregunta, hay varios elementos. Bueno, respecto al tema del riesgo asociado al tamaño de las instituciones, la variable que nosotros ocupamos fue la cantidad de matriculados, no la acreditación o no acreditación. Despejar un par de cosas. En segundo lugar, respecto a los efectos de la gratuidad, lo que concluimos es que no afecta ni positiva ni negativamente. No tenemos evidencia suficiente para demostrar que esta genere una tendencia al riesgo o al no riesgo. Eso es importante decirlo. Y eso es lo que se puede proyectar también de la política. Respecto del impacto que tiene la regulación de la matrícula, no es un elemento que hayamos considerado en particular para este estudio. Sabemos que existen restricciones arancelarias y restricciones de cupo de matrícula, pero en definitiva, cuando uno ve los datos, se ven bastante estables respecto a los ingresos de aportes propios. Eso es un dato que hay que tener en consideración, que pudiese funcionar como un regulador respecto de los ingresos por matrícula, comillas, libre, como si no hubiese restricciones. Aun cuando, ustedes lo pueden ver en el gráfico, cuando aumentan los aportes por gratuidad, a nosotros nos llamó poderosamente la atención que los aportes por ingresos propios se mantienen estables en todo el periodo. Es decir, las instituciones siguen percibiendo recursos del mismo orden, independientemente que hayan aportes adicionales por gratuidad. Eso es un tema que se mantiene estable. Y lo otro es que existe un crecimiento también en el otro, muy relevante. Obviamente ese otro está más fuerte en las instituciones del G9 y en las universidades del Estado, sí, y en menor medida en los CFT y los IB, pero también en los últimos dos periodos, 2022-2023, se pega un salto muy importante y que habla un poco de una diversificación de ingresos. Yo creo que respecto a ese subsistema en particular, lo que se observa es, en los IP en particular, una consolidación y una salud financiera que también se condice mucho con los datos de la encuesta de proyecciones de la EPAES, donde vemos que
existe una visión muy optimista en los próximos 5 o 10 años. Teníamos la discusión sobre el periodo de aplicación de la EPAE, si consideraba la discusión o no de la nueva estructura del financiamiento, pero creemos que, dada la composición de quienes respondían esas preguntas, que eran personas que llevaban más de 20 años, en general en promedio, trabajando en el sistema, eran capaces de incorporar estos análisis y ya han incorporado otros cambios en la estructura de financiamiento, como lo fue incluso el CAE y la gratuidad. Por lo tanto, creemos nosotros la capacidad de proyectar esos cambios en la estructura de financiamiento y son súper optimistas, independientemente del subsistema. También tienen ese optimismo en la CFT, IP y en universidades. Es un poco la visión general, nosotros lo proyectamos de esa forma y es lo que podemos tener a la vista con los datos. Tomamos nota, creo yo, de algunas variables que no han sido consideradas en este estudio en particular. Creo yo el tema de si existiría algún margen de crecimiento de la matrícula, no lo sabemos, no está analizado aquí en particular, o si es que existe alguna relación entre los niveles de acreditación e incluso si es que, por ahí, como lo señalaban, si es que la acreditación con investigación o sin investigación puede tener alguna incidencia. Yo creo que son cosas que podríamos ver más adelante también. No sé más. Yo solo quería agregar de que acá, cuando analizamos el efecto de la gratuidad, evidentemente el sistema es bastante complejo y hay muchas más variables funcionando por detrás. Pero acá lo que podemos ver también es, si bien la política entrega ciertas restricciones para las instituciones, los resultados finalmente también dan cuenta de la capacidad de adaptación de las instituciones. O sea, si finalmente no vemos un efecto ni positivo ni negativo, eso también obedece a la adaptación de las propias instituciones a la política pública. O sea, a nivel agregado son los resultados que tenemos, porque básicamente no hay un efecto. Y a futuro esperamos que, si bien esto ya, la política está instalada, no ya tantos años, pero tampoco son pocos los años que lleva, ya hay una adaptación institucional. Por tanto, ese escenario no debería cambiar mayormente, particularmente. Es la impresión que nos da. Otra cosa era verlo con los datos año a año cuando estemos actualizando el estudio. Hola, buenos días. Una consulta, ¿cómo salen en este estudio las instituciones que este año tuvieron problemas financieros? O sea, ¿era predecible viendo las fotos de esas instituciones o fue algo que de alguna forma toma por sorpresa? Gracias. A ver, la verdad es que el sistema logró detectar algunas de las instituciones que cayeron en problemas de este año. Hay que considerar que, un poco tomando también lo que de la pregunta anterior, nosotros estamos obligados para este tipo de análisis a un diagnóstico antes de un pronóstico, porque básicamente trabajamos con datos de los estados financieros que ya están consolidados. Por lo tanto, siempre tenemos, cuando hablamos de los estados financieros del año 2024, la verdad es que estamos hablando del ejercicio del año 2023 y de las revisiones que se hacen al 2022. O sea, nosotros tenemos que estar todo el tiempo ajustando hacia 2 años hacia atrás lo que pasa. Ya incluso han pasado elementos. Efectivamente, se veían movimientos hacia el lado de alta deuda y riesgo. Tú trabajaste más en esas cosas. Pero nuevamente, el modelo de análisis todavía no está llegando a la parte pronóstica. Para la parte pronóstica nosotros necesitamos tener muchas más variables. Estamos trabajando además con otros elementos que apuntan a los modelos de riesgo general que está trabajando la CES, que probablemente la gente que después mire los modelos de riesgo que están ya publicados va a ver que existen múltiples variables y que vamos a ir trabajando con sistemas de simulación y apoyo estadístico un poco más avanzado para poder llegar a este nivel pronóstico. Entonces, claro, lo que pasa, no me gusta hablar de decir, mira, lo pronosticamos, porque la verdad es como estamos mirando hacia atrás, igual decimos, mira, igual se veía. Y eso suena un poco una explicación, digo. Entonces, no quisiera arrojarle a la técnica de decir, mira, se dio cuenta cuando estamos viendo las cosas una vez que ya pasaron. Solo un comentario sobre esto. La aplicación, digamos, de este estudio es un estudio de panel de datos consolidados, como decía Iván, y por lo tanto tiene ajustes en las bases de datos que son libertades, digamos, que están metodológicamente explicados después respecto a las correcciones de los estados financieros y algunos desajustes que existen en esto.
Distinto al análisis de riesgo que realiza la superintendencia, lo hace la división de supervisión, que tiene la aplicación del modelo de riesgo y aparte solicita antecedentes adicionales que van complementando, digamos, los antecedentes específicos de las instituciones. Entonces, hay que hacer una distinción, digamos, entre lo que hace este estudio, que tiene una proyección más general del sistema, y lo que es el monitoreo del riesgo particular de las instituciones, que de hecho la labor central de la superintendencia lo realiza en específico la división de supervisión. Entonces, no es este el modelo que se utiliza para evaluar el riesgo institucional, sino que es más bien un estudio respecto de la salud financiera en su conjunto. Esa es como una distinción que es importante, digamos, propia de la estructura interna de la CES. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marigen Hornkoll, rectora de la Universidad Miguel de Cervantes. Es más bien un comentario. Lo primero es decir que me parece extraordinariamente útil estas instancias y sobre todo para personas que dirigen las instituciones más allá de sus equipos, que son los concernidos, los que saben, los que entienden mucho más en detalle cómo corresponde, los vicerrectores de Administración y Finanzas y sus equipos. Lo primero era decirles que sin duda es muy importante lo que ustedes presentan hoy día y dice relación con un trabajo profundo y me imagino muy complejo a pocos años de haberse instalado la superintendencia, que yo creo que también es un elemento muy importante. Me llama muy positivamente la atención el que ustedes, además de analizar los antecedentes hacia atrás, están mirando un poco hacia adelante, ¿no? Y cuando plantean desde la perspectiva la necesidad de poner un poco más de foco en analizar instituciones de nicho, por decirlo así, o analizar hacia dónde va el sistema de educación superior en Chile y desde luego a la luz de lo que ocurre a nivel internacional, encuentro que es muy interesante esto de hacerlo seriamente porque además está ligado a múltiples variables, pero hay dos variables que escuché recién, ustedes quieren profundizar en mirar, que son los temas de la matrícula, ¿no es cierto? Así como también las exigencias de calidad. Y lo digo porque precisamente nuestra universidad es muy especial. Somos pequeñas, tenemos un nicho específico que son los estudiantes no tradicionales, es decir, los trabajadores que están persistiendo para poder continuar con sus estudios, y en nuestra universidad son más del 70%. Lo que no ocurre en otras instituciones. Por lo tanto, es bien especial la institución. Afortunadamente, tenemos sanidad financiera y no obtenemos recursos fiscales porque tenemos una acreditación básica. Espero que nos vaya un poco mejor en adelante. Pero sin embargo, de acuerdo a la matrícula que más ha crecido últimamente en nuestro país y también en el mundo, es la matrícula de estos estudiantes de superiores entre 35 y 40 años, ha subido, pero más allá del 60%, y un 30 y tantos por ciento entre más o menos 26 años y 35. Es decir, el mundo va hacia allá. Entonces, me estoy refiriendo a instituciones que hoy día hacen su trabajo con seriedad, son pequeñas, son como nicho, ¿no? Pero que pueden llegar a ser justamente aquellas que van a responder a lo que se necesita como país en pocos años más, o en un par de décadas más. Este comentario lo quiero hacer con mucha fuerza, porque efectivamente como la superintendencia va observando estos procesos también nos pueden ayudar como país a mejorar la eficiencia, por supuesto, en la respuesta académica, pero también en cómo usamos adecuadamente los recursos que somos capaces de adquirir o de recibir. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir una última pregunta y para poder responder por acá, bien, acá está. Para cumplir con el programa, déjala liberados. Gracias, Ulises. Miguel Quiroga, Universidad de Concepción. Bueno, quiero agradecerles primero que nada el informe y el estudio, lo que hoy día presentaron, porque sin duda nos hace, ¿no es cierto?, reflexionar respecto a variables que son importantes para analizar la sostenibilidad de nuestras instituciones y cómo está funcionando el sistema en su conjunto.
Además, algo que valoro es que al comienzo ustedes plantearon también un vínculo con aspectos conceptuales que creo que es interesante, porque plantean, de hecho, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, el vínculo que tendrían teorías, ¿no es cierto?, de ingreso con la sostenibilidad financiera. De hecho, ¿no es cierto?, plantean, ¿no es cierto?, la participación en los costos, la teoría del portfolio y después, ¿no es cierto?, la teoría de la dependencia. Y en relación con eso, ¿no es cierto?, que creo que es importante precisamente para poder interpretar después bien los resultados, siento, ¿no es cierto?, que después en lo que es el análisis de las conclusiones, el desarrollo propiamente tal, ustedes se fueron por la teoría del portfolio. Y mi consulta, ¿no es cierto?, es, porque eso no está, al menos lo vi explícito, eso es por la disponibilidad de los datos que tal vez no les permitió verificar tal vez las otras hipótesis, o es parte de un análisis que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, y que de alguna otra manera los llevó a concluir que tal vez esa era la teoría más apropiada para analizar, ¿no es cierto?, los datos y las conclusiones que ustedes obtienen. Efectivamente, hay una limitación con los datos que están disponibles y por lo tanto teníamos mayor claridad para poder enfrentar esa pregunta que las otras con los datos que tenemos hasta la actualidad. Ahora, cuando mencionamos los distintos modelos, la verdad es que la idea es que podemos ir analizando también las otras alternativas en la medida que podamos ir gestionando datos confiables. El tema del dato confiable es lo que más nos ha costado armar en términos de que cada vez que decimos vamos a tener un dato confiable tenemos que triangular o hacer confluir o contrastar todas las fuentes de información que tenemos, que son públicas, que son accesibles y que pueden permitir decir este dato sí es un dato que se ajusta a lo que podemos decir que es la realidad esperada dentro de cada institución. Y la otra motivo fue que había una tendencia en general a poner en cuestionamiento el tema de la dependencia de fuentes únicas o dependencias que apuntan a, o sea, el tema del folio como una discusión en relación a cuánto está pasando realmente el impacto de eso sobre el riesgo. Y la verdad es que los resultados a nivel general van un poquito en la línea que pasó acá. O sea, son impactos que todavía no estamos seguros de que sea un impacto muy fuerte, pero es importante testearlo en Chile también, porque es parte de la discusión que, al menos dentro de lo que nosotros alcanzamos a revisar, era una tendencia que había tomado un tiempo. En tema de recursos somos un equipo pequeño. Sí, yo creo que solamente recordar un resultado que es importante, que es que la concentración de ingresos del HHI disminuye, digamos, no está asociada al riesgo en relación que la institución es más grande. Eso va un poco contrario sensu de la discusión que existe en la literatura, y a nosotros igual nos llama bastante la atención y creo que es un tema que hay que seguir profundizando. Si bien existen las teorías que tienen un piso común, que es que la diversificación de ingresos es buena, es necesaria, es algo que se busca perseguir, también es relevante tener en consideración que los datos nos arrojan que eso está matizado, digamos, por algunas otras variables de control como son el tamaño de la institución. Es decir, no existe una relación con una mala salud financiera y la dependencia de una sola fuente de ingresos, siempre y cuando esta institución tenga un tamaño que le permita cierta estabilidad y proyección de su salud financiera. Entonces, la teoría es bastante taxativa respecto a, digamos, tener este carácter normativo de la importancia de tener una diversificación de ingresos, pero los datos no son tan conclusivos en ese sentido. Yo creo que es una moderación que es importante tener respecto de los datos que tenemos disponibles, como una visión más general. Y bueno, y seguimos, tenemos pocos puntos de datos todavía. Yo creo que esto podría arrojar algunas conclusiones más definitivas conforme se van poblando los datos, vamos teniendo buena calidad de datos, más datos, y vamos a seguir como viendo esos cruces a ver si es que arrojan nuevas luces respecto de cómo estas teorías se aplican en particular a la realidad chilena. Así que eso. Estamos por ahora. Les agradecemos muchísimo sus preguntas, sus comentarios, y estamos completamente disponibles para seguir dialogando con todas y todos ustedes. Así que atentos a nuestra página web, donde vamos a estar subiendo la presentación, y prontamente va a estar también el informe y la base de datos. Así que muchísimas gracias y que tengan súper buen día.